Todos saben que yo hablo mucho de esta palabra verdadero. Siempre digo un cristiano verdadero. Si es un verdadero creyente. He hablado sobre la verdadera paz, o sea, queriendo decir que hay una falsa. ¿Sí? Entonces, cuando digo el verdadero pan de cada día, es porque vamos a hablar del verdadero, no del pan falso. Y entonces, a través de toda esta predicación, Dios nos va a ir llevando, porque no soy yo, es su palabra la que nos va a ir llevando a descubrir ese pan verdadero, pero desde un comienzo vamos a hablar del pan, ya no del verdadero, desde el comienzo. Entonces, hay una oración que todos conocemos, que es la oración del Padre Nuestro. Vamos a ver la primera diapositiva, el primer texto, Mateo 6:11. Eso viene en la oración del Padre Nuestro y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, pregunto, ¿a qué pan se refiere? Si yo le pregunto a muchas personas, ¿cuál es este pan? Muchos me van a contestar: es el pan físico, el pan de comer. La palabra. ¿Sí? Bueno, Oliva ya dijo la palabra, se me adelantó como media predicación. No, pero está muy bien que vengan ya con un conocimiento. Y dicen que es la comida, que todos los días pedimos en la oración el pan nuestro de cada día, o sea, el almuerzo, la comida, el ayuno, todas las cosas. Otros dicen que se refiere a que son nuestras necesidades, todas las necesidades que tenemos. Entonces, el pan nuestro de cada día no lo oyes, por favor, suple o cubre todas nuestras necesidades. Y aclaro, no es que esté mal pedir ese pan físico diariamente, ¿cierto? Que se lo pidamos a Dios porque Él es nuestro Padre y nos lo va a conceder. Que pidamos por nuestras necesidades, eso no está mal. E incluso hasta decir que ese pan podemos emplearlo como para esas cosas, ¿cierto? Pero vamos a ver exactamente a qué se refiere ese pan. Entonces, aquí toda la palabra de Dios son enseñanzas. Así sea un versículo, hay una enseñanza. Yo no iba a mencionar esto, pero aprovecho porque es muy importante, donde dice el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. O sea, ¿qué nos está enseñando ahí? A que vivamos solamente el día de hoy sin afanarnos de más. Porque es que uno de los males de la humanidad hoy es que vivimos en dos eternidades. ¿Cuáles son? El pasado y el futuro. En el pasado vivimos diciendo: si yo hubiera hecho tal cosa, uy, si yo hubiera sido aquello, si no hubiera, si hubiera, ¿sí? Otros viven en el pasado. Yo en una época vivía así también, ¿no? Viven lamentándose y todavía echándose fuerte, echándose látigo por el pasado que tuvieron. Uy, tan malo que yo fui en el pasado, uy, yo cómo fui de malo, todo el daño que hice, todo eso. Y viven en ese pasado. Y otros que viven añorando el pasado, ¿no? Ay, yo cómo vivía de sabroso en el pasado, porque cuando tenía plata y tenía no sé qué y tenía no sé cuándo, y estaban tales personas a mi alrededor, y viven añorando el pasado. Otro problema. Pero, bueno, hasta acepto que vivan en el pasado, porque el pasado se vivió, ¿cierto? Pero los que viven en el futuro, que no se ha vivido, no ha llegado, y viven preocupados: ¿qué voy a hacer yo cuando mis hijos se vayan? ¿Sí? Si tienen los niños 2 años, faltan como 10, 15 o 20 años para que se vayan y ya están afanados. Tienen 45, 50 años y está pensando: cuando cumpla 62 años y la pensión, la jubilación y todas las cosas, ¿sí? Y faltan 10, 12, 15 años para que llegue la pensión. No, pues se afana uno el día que llegue ese día. ¿Para qué se va a afanar 10, 12 años antes de las cosas?
¿O qué voy a hacer yo cuando mis hijos vayan a entrar a la universidad, como me dijo una vez una paciente? ¿Sí? Yo les conté, y los niños estaban de 3 y 4 años, faltaban todavía como 15 años para que entraran a la universidad, y ella estaba afanada que con qué les iba a dar, ¿sí?, a la universidad. Entonces, con eso Dios nos está enseñando a vivir el día de hoy nada más, ¿sí? Y entonces ponemos toda nuestra confianza en que Él nos va a dar todo en ese día, lo necesario. Vamos a leer ahorita un montón de textos donde nos muestra que Dios lo que quiere es que dependamos de Él, que pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, en ese día que estamos viviendo. No necesitamos más. Entonces vamos a hablar un poquito del pan físico, y traje un texto. Aquí voy a hablar del pan físico. Génesis 3:19 dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí se está hablando del pan físico. Otra versión dice: comerás el pan con el sudor de tu rostro. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras, hasta cuando mueras. Pues de ella, o sea, de la tierra fuiste tomado. Acuérdense que nosotros fuimos formados del barro. Entonces, pues de ella fuiste tomado, o más exactamente dice otra versión, pues de ella fuiste formado, o fuiste hecho. Porque polvo eres, o sea, fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás, en polvo te convertirás. El pan físico, esta mañana 2, 3 cositas añadí, porque, o sea, el pan se refiere al alimento físico, ¿cierto? Y tenemos que hablar de que el alimento físico es necesario para vivir. O sea, nosotros necesitamos proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes, aminoácidos, nucleótidos. O sea, necesitamos los alimentos para vivir, o sea, es necesario. El pan también es un placer, el alimento diario es un placer. Una comida que nos guste, pues nos agrada, nos llena de euforia, de alegría comer ese bocado que sea exquisito, ¿cierto? Y también es una satisfacción grande que de nuestro trabajo compremos y nos da satisfacción. Y Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, habla mucho sobre que disfrutemos la comida y la bebida que Dios nos da. ¿Ya? Bueno, pero también mencionaba que ese texto de Mateo 6:11 nos habla de que vivamos un solo día, el día de hoy, punto. No estoy diciendo que seamos irresponsables, ¿no? No, eso no importa el futuro, no, que no nos preocupemos sino solo el día de hoy. Y en Mateo 6:34, para corroborar eso, dice: así que no se afanen, o sea, no se angustien, no se preocupen, no se inquieten por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Qué quiere decir eso? Cada día traerá sus propios problemas. ¿Sí? Entonces, ya con los problemas que tenemos hoy, son suficientes para hoy. Con eso nos basta. Entonces, ahí está hablando de una manera muy clara. Buenos días, sigan. Acomódense, por favor. Es que gracias a Dios ha crecido el grupo. Y entonces, ahora sí tocó comprar más sillas. Allá cabe uno, o si no tocaría sacar una camilla del consultorio. Mira, ahí hay una, por favor. Mira, allá hay una, no importa que está un poquito. ¿Sí? Bueno, estas interrupciones valen la pena porque son personas que llegan. Entonces, estábamos hablando de que no hay que afanarse por el día de mañana. Bueno, continuamos.
para complementar, Mateo 6:31 dice: por lo tanto, no se afanen, no se angustien, no se preocupen, no se inquieten, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Sí? Hay gente que vive preocupada de eso. Y ya enfatizamos, o lo dijimos bastante al comienzo, que Dios provee diariamente. ¿Sí? Decíamos que Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día nos lo hoy. Si tomamos ese pan, refiriéndonos a nuestras necesidades y al pan físico, ¿cierto? Bueno, Filipenses 4:6: por nada estén afanados, pero dice por nada. No dice preocúpense solamente por el arriendo, preocúpense solamente por las deudas, no, dice por nada. No se inquieten por nada. Diciendo o preguntándose, ¿cierto? Perdón. Por nada estén afanados. ¿Sino qué? Sino sean conocidas. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? No se afanen por nada. Por medio de la oración, pongan todas sus peticiones en manos de Dios y sean ¿qué? Agradecidos. Porque otro problema de la humanidad actualmente, ¿cuál es? No somos agradecidos. ¿Sí? Gente que tiene una casa y está insatisfecha, que es el otro problema hoy de la humanidad, la insatisfacción. O sea, con nada estamos satisfechos, con nada. ¿Tienen una casa? No, quisiera otra casa, quisiera vivir en otro barrio, quisiera una mejor. ¿Tienen un carro? No, este carro ya está viejo, no me gusta, esto y lo otro, pero les sirve para transportarse. Y viven en esa insatisfacción. ¿Sí? Y entonces, y desagradecidos. Uno tiene que hacer una lista de todo lo que tiene. Yo personalmente con mi esposa vivimos casi todos los días recordando todo lo que Dios nos da. Y no solamente dinero, porque si no, ya se imaginan, es el signo peso, ¿no? Plata, 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 no. Que tiene un techo, que tiene buena salud, que tiene vitalidad, que tiene fortaleza, que tiene los órganos de los sentidos bien, que todavía tiene las extremidades que puede caminar, que tiene comida diaria, así no sean los manjares, pero hay un alimento diario. ¿Sí? Son muchas las cosas que si uno le pone a hacerlas, no termina uno. Bueno, entonces aquí vamos a retomar. Vamos a empezar a hablar. Los voy a poner en contexto antes de pasar la siguiente diapositiva. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y Moisés los liberó. Dios le dijo: vaya y libérelos. Y duraron por el desierto caminando 40 años. 40 años deambulando por el desierto. Llegaron a tal punto en que se le revelaron a Moisés y empezaron a decir: allá en Egipto teníamos carne, teníamos puerros y cebollas y bueno, se lograron una ensalada ahí, ¿sí? Y tú aquí nos trajiste a morirnos de hambre, que no sé qué, tal sería que les recomiendo que lean Éxodo, el capítulo 16 completico, y Números, capítulo 11. Éxodo, capítulo 16, Números, capítulo 11. Tal sería que en Números 11 dice que el Señor se airó, o sea, se puso bravo, como dice doña Rosalía, y mandó fuego y alcanzó a morir gente. Y tuvieron que decirle a Moisés que hiciera algo. Moisés oró y cesó o se detuvo el fuego. Entonces, bueno, pero el Señor dijo, bueno, se puso de acuerdo con Moisés, y entonces vamos a ver en Éxodo 16:4 qué sucedió.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: he aquí, yo les haré llover a ustedes pan del cielo. ¿Cuál pan? Estamos hablando del pan físico, el de sustentar el cuerpo, ¿cierto? El hambre, el de calmar el hambre. O sea, el de la panadería, para que quedemos más claros. Entonces, aquí hago yo la aclaración que a veces la gente se imagina que es que bajaban las mogollas así completamente. No, no es que bajara el pan así, es que mandaba una semilla para que con esa semilla hicieran el pan, elaboraran el pan. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el Salmo capítulo 70, aquí yo era a ustedes pan del cielo. Y mire, aquí viene otra enseñanza. Es que uno cuando lee la Biblia tiene que, yo siempre digo, el exégesis, que es desmenuzar palabra por palabra cada texto de la Biblia. Dice: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿cuánto? De un día. Ahí no dice recójanlo de una semana. Ustedes sí ven que la oración del Padre Nuestro, que yo les dije que nos enseñaba, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí? O el pan de cada día, dánoslo hoy. Esa oración del Padre Nuestro, cuando eso todavía no estaba, ¿cierto? Pues el Señor Jesucristo el que la oró. Pero ahí ya la sabiduría de Dios, yo me aterro cuando preparo una predicación de la sabiduría, ahí ya iba para el Padre Nuestro. ¿Sí? Ya iba dirigido al Padre Nuestro y faltaban miles de años. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción o la ración de un día. ¿Cuánto era la porción o la ración de un día? ¿2 kilos? Sí, eran 2 kilos. Para acostumbrarlos ¿a qué? Ahí viene la enseñanza. A que dependan, primero que todo, dependan de mí. Yo todos los días les voy a dar el alimento, ¿cierto? Pero también a que dejen la codicia y la avaricia. Dejen de pensar en que voy a recoger para 8 días. No, para 8 días, tengo que amontonar aquí para tener para 8 días. ¿Por qué? Por la falta de fe de que Dios no nos va a dar mañana y pasado y dentro de 8 días. Entonces, la porción de un día, hubo gente, como decimos en Colombia, que se la dio de muy viva, muy avispado, decimos acá. Y entonces empezaron a recoger para más días. ¿Y qué pasó con eso que guardaron? Se pudrió. Dice que un olor apestoso y se llenó de gusanos todo eso que guardaron, ¿sí? Como decía mi mamá, aprontando para el otro día. Y entonces recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Ahí lo que quiere decir es para ver si obedecen o no mis instrucciones. O sea, dice, para que yo los pruebe. O sea, él con eso los iba a probar, ¿qué? La fe. Si le creían que él les iba a dar la porción todos los días. Y efectivamente les dio la porción durante 40 años. ¿Ya? Todos los días, no faltó. Pero también, para lo que les digo, preocúpense solo el día de hoy y yo les proveo, si cumplen con eso. Bueno, el Salmo 78, 24 dice, es complemento: e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Entonces, ¿qué es el maná? Lo llaman el pan de Dios, ¿cierto? Maná en el hebreo, manú, con H-U, quiere decir, ¿qué es esto? Eso quiere decir maná en hebreo. ¿Qué es esto? Y vamos a ver más adelante por qué estoy diciendo esto. Y dice, y le dio trigo de los cielos. Hay 3 versiones de la Biblia que son la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, que dicen, le dio pan del cielo para comer, en esa segunda parte.
¿Ya? Dios le dio ese maná, lo repito, durante 40 años. ¿Sí? Todos los días. Bueno, Éxodo 16, 14 y 15. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, o sea, cuando se evaporó la capa de rocío, ¿saben qué es el rocío, no? Sí. Una lluvia Que humedece. Dice, cuando se evaporó esa capa de rocío, apareció sobre la faz o sobre la superficie de la tierra. ¿Qué apareció? Una cosa menuda y redonda. Otra Biblia dice una cosa escamosa y fina, tan menuda como la escarcha sobre la tierra, ¿ya? O la escarcha sobre el suelo. Si yo preguntara qué tiene que ver el rocío ahí, yo sé que nadie me lo responde. Ya son de las cositas que Dios llega y ¡tim! Tome. A mí me fascina por eso. Tome para que lleve. Ese rocío, o sea, Dios es tan elegante. Ese rocío es porque en el desierto, imagínense, pura tierra, polvo, ¿cierto? Entonces ese rocío llegaba y humedecía, ¿sí? Para que llegara la semilla y cayera ahí y no se contaminara con todo ese polvo y todas las cosas. O sea, era como poniendo un mantel en una mesa para almorzar. Yo digo que tan elegante es. Por eso dice Salmo 23, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo les ponía la mesa, mejor dicho. Ese rocío era para eso, porque a veces uno lee, y cuando el rocío cesó de no era para eso, para humedecer la tierra del desierto. ¿Ya? Bueno, y dice, al ver esa cosa menuda y redonda que los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? O sea, lo que les dije. ¿Qué es esto? O sea, el maná en hebreo es ¿qué es esto? Como decía, leímos anteriormente, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. O sea, para que hagan el pan. Seguimos, Éxodo, capítulo 16, versículo. El siguiente. Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel, el pueblo de Israel, los israelitas lo llamaron maná. Era como una semilla de cilantro. Las versiones antiguas, o sea, la Reina Valera 60 y otras, Reina Valera 1995, dice, era como la semilla de culantro. ¿Sí? Entonces yo aclaro ambos términos. Dice que era blanco y su sabor era dulce como el de las hojuelas con miel. Otra versión de la Biblia dice como el de las galletas con miel, y otra versión de la Biblia dice como el de las obleas con miel. Entonces, ustedes se imaginan cómo sería ese alimento de nutritivo y de delicioso, ¿no? Entonces, pero no solamente enviaba el pan, aunque no es del tema, acuérdense que él también les mandó carne por las tardes, porque les mandaba el pan por la mañana y por la tarde les mandaba la carne, o sea, las codornices. Éxodo 16, 35. Y los hijos de Israel, los israelitas, comieron el maná durante 40 años. Les mandó. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron a tierra habitada, o sea, la tierra donde se establecieron. ¿Cuál es la tierra? La tierra prometida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que la tierra prometida, o sea, la tierra donde fluye leche. Muchos saben más que yo, donde fluye leche y miel. Dice que comieron de ese maná hasta que llegaron a los límites, o sea, hasta la frontera de la tierra de Canaán. Esa era la tierra prometida, o sea, donde fue su residencia definitiva, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, nosotros vimos ese texto hace 15 días, cuando hablamos de que si Dios nos probaba o no. Dice, y te afligió, está diciendo del pueblo, y te afligió
o te humilló y te hizo pasar hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Paramos ahí. Enseñanza, te decíamos. O sea, los afligió, los humilló, los hizo pasar hambre, pero le dio la solución. Cuando uno escucha predicaciones, dicen que el desierto es una prueba, ¿cierto? Y muchos dicen, es que estoy pasando ahorita por el desierto, o sea, porque tiene una prueba grande. Y se puede tomar así, estoy pasando por el desierto, mejor dicho. Pero Dios, cuando está pasando una prueba, también le da la solución. Aquí lo está demostrando. Te afligió, pero te hizo pasar hambre, pero te sustentó con maná. Y también nos prueba eso, que Dios cuando nos manda pruebas, Él no nos manda una prueba que sea superior a lo que podemos aguantar. ¿Ya? Para hacerte saber, o para hacerte entender, o para enseñarte, y miren lo importante que empieza aquí, que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, aquí ya empieza Dios, ¿a qué? A quitarle un poco de importancia al pan físico. Porque dice, para hacerte entender que no solo de pan físico, el de la comida, vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces aquí aparece algo. Toda palabra o cada palabra que sale de la boca del Señor. Esa palabra que sale de la boca de Dios, ¿en dónde está consignada? La Biblia. No necesito explicar mucho. En la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, ahí está cada palabra, ¿sí?, que sale de la boca del Señor, ahí está. Entonces ya empieza a perderse un poco ese concepto o la importancia que le da al pan material, ¿cierto? Y empieza uno a decir, ese pan, como le dijeron al principio, Oliva lo dijo, la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es el pan. Y entonces aquí rápidamente vemos una diapositiva donde dice que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuánto le dedicamos nosotros a la palabra de Dios cada día? Ahí cada uno contéstelo allá en su conciencia. ¿Cuántas horas? Yo no hablo de cuántos minutos, porque a veces alguien llega y lee el Salmo 23 o el Salmo 91 que leen por la mañana toda carrera. Esos son los salmos que me protegen. ¿Sí? No. ¿Cuántas horas leemos la palabra de Dios, la escudriñamos, meditamos en ella? ¿Cuántas predicaciones de sana doctrina, sea en radio, en televisión, de sana doctrina, ¿no?, escuchamos diariamente? ¿Cuántos libros, sean de teología o sean por gente de Dios, cuántos libros leemos sobre la palabra de Dios? O sea, ese es el pan diario. O sea, estar uno en la palabra diariamente, pero todavía no llegamos, todavía falta, donde quiero llegar. Por eso cuando el Señor estuvo en el desierto, mire qué casualidad, el Señor también estuvo 40 días. 40 días, y los israelitas, ¿cuántos estuvieron? 40 años. ¿Sí es que en la Biblia todo cuadra? ¿Coincide? No. Dios lo tenía preparado. 40 días y 40 noches sin comer, ¿cierto? Satanás se le apareció y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Mateo 4:4, ¿qué dijo Jesús? Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿En dónde está escrito? En Deuteronomio 8:3. Estaba citando eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces, la palabra de Dios entonces es el alimento